vez. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Voy a tratar de ir rápido, les aviso algunas cosas. Los textos, la base del Power tiene que ver con textos de Eric Hobsbawm, que es un historiador muy reconocido. Son textos de él, o sea, es parte de su acervo, no es escrito por mí, sino por él. Y le agregué algunos aportes, en algunos casos sí son de estos autores, de Blanca Valdivia, una socióloga urbana española, y Aníbal Quijano y Rita Segato, que son latinoamericanos. Un poco para ver de qué se trata la revolución industrial. Les va a quedar el Power, por lo tanto los textos en algunos casos son largos, pero es para que ustedes después puedan volver si quieren revisar alguna parte. Vamos a arrancar, digamos, por lo que significó la revolución industrial y el epicentro que se centra, digamos, en Inglaterra. ¿Sí? Eric Hobsbawm lo que nos decía es que las condiciones para la revolución industrial existían antes del nombre. ¿Sí? Esto a veces nos cuesta pensar que hay algo que existía y que después se construyó ese nombre. Y que, digamos, provino de una situación que sucedía en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, en donde había una serie de condiciones que habían pasado de una estructura preindustrial, el paro y la hambruna y las muertes, a una situación de cierto bienestar. Durante un tiempo largo, más de un siglo, no hubo, en lo que después se dio a llamar Europa, no hubo grandes pestes, y por lo tanto hubo una explosión demográfica, vamos a decir, dentro de estos países o de estos territorios, que todavía no eran países, y eso implicó que se empezaron a buscar formas para poder alimentar a toda esta población. El proceso de la revolución industrial se establece Hobsbawm que dura desde aproximadamente 1780 a 1840. ¿Sí? Siempre pensamos que la revolución industrial tiene que ver con la revolución de digamos, de algo que tiene que ver con la tecnología, y por lo tanto lo primero que nos dice Hobsbawm es que creo que hay un micrófono abierto. Es que en realidad los británicos no tenían superioridad en términos de inventos y mucho menos de educación. ¿Sí? Era una sociedad que tenía, digamos, un desarrollo más vale técnico, pero no de investigación y de formación. Sí lo tenía Francia y Alemania, que tenían muy buena enseñanza, y de hecho las castas, digamos, las clases superiores, las clases aristocráticas británicas, mandaban a sus hijos a estudiar, ya sea a Alemania o a Francia. Entonces, no se destacaban por ser brillantes los británicos, ¿sí? Sino que todos estos inventos surgen en otros territorios. Sí hubo algo muy particular, que es, imagínense que estamos en lo que después se iba a llamar Europa. En ese momento todavía no se llamaba Europa. Había un territorio en la isla, en la Gran Bretaña, que se constituye por primera vez lo que hoy conocemos como un Estado-nación. Y esto es algo muy importante, porque el Estado-nación es la forma que adquiere un autogobierno, que si bien es monárquica, porque sigue existiendo la monarquía, lo que se define en el Estado-nación es que hay un territorio que tiene fronteras claras y que sobre ese territorio hay un gobierno que va a ejercer un poder decisorio sobre lo que sucede en ese territorio. Hasta ese momento no existían, ni siquiera los reinos tenían demasiado definidos sus territorios, siempre estaban en disputa. Aparece la idea de Estado y la idea de soberanía sobre ese territorio. Y algo de lo que sucede con la constitución del Estado-Nación en ese momento, o del Estado, digamos que después se constituye en Estado-Nación, es que ese Estado se va a poner al frente de
lo que luego se llamaría el desarrollo económico de sus propios sectores pujantes, vamos a decir. Entonces, entre los sectores más acomodados económicamente y el Estado, no había diferencias, sino que eran una misma cosa, y el Estado se ponía en función de ver cómo esos sectores acumulaban más. Pero ahí también hay otro tema, que es lo que estaba pasando, esto que decía, dentro de la Europa. Había una expansión económica, empezaba a producirse una artesanía un poco más extendida, pero no había dónde ubicar esta artesanía. Aparecen nuevos inventos como el telar mecánico. El telar mecánico es uno de los primeros inventos que aparecen en las zonas más urbanizadas, que se impulsaba que era impulsado primero por una fuerza humana, que era el pedal, ¿sí? Y después va a ganar, digamos, otras fuerzas impulsoras, como es el vapor. Pero bueno, los primeros fueron los telares mecánicos. Y de los telares mecánicos surge también, perdón, voy a volver acá. Lo que se produce, que es en primera instancia, todo esto sucede medio en simultáneo, pero que es en primera instancia, que es las segadoras mecánicas, ¿sí? O sea, veníamos con una explosión demográfica en el territorio británico y en el resto del territorio que se llamaría Europa, y había que darle de comer a toda esta gente, y por lo tanto los primeros inventos van a parar a textil con el telar mecánico y a la segadora mecánica para producir más en el campo. A diferencia de lo que pasa con el telar mecánico al principio, lo que produce la segadora mecánica es una expulsión de la gente que vivía en el campo, de los campesinos, porque la segadora mecánica produce lo que producían antiguamente muchas familias, ¿sí? Y esto sucede por otra condición básica, que es la condición fundante del capitalismo, que es la propiedad privada, y fundamentalmente la propiedad privada de la tierra. Yo ahí hago un parate importante, porque pensar en la apropiación privada de un bien como la tierra es tan ridículo como si hoy pensáramos en la apropiación privada del aire. O sea, si yo dispusiera que a partir de ahora el aire de las casas en donde cada uno de ustedes está me perteneciera, y a partir de eso decidiera que ustedes, para poder respirar ese aire, tienen que pagarme un canon porque yo soy la propietaria de ese aire. Esa es la circunstancia de la apropiación privada de la tierra. Es similar a esta ridiculez que estoy diciendo yo en este momento. La propiedad privada de la tierra, sumado a la segadora mecánica, produce una revolución agraria y expulsa a los campesinos y las campesinas, las familias que trabajaban en el campo, hacia las áreas urbanas. Mientras tanto, y ahí puse un simbolito porque voy a pasar algo que decía Blanca Valdivia, cuando estas poblaciones van a las zonas urbanas, que son todavía pequeñas, desarrollan actividades artesanales, y hoy hablábamos en el grupo también, imagínense que estamos transitando del feudalismo hacia una nueva situación que todavía es desconocida. Dentro del feudalismo, las actividades de producción y las actividades de reproducción, o sea, de cuidados de la vida, se desarrollaban comunitariamente, y se desarrollaban la mayoría en los hogares. Entonces, estas familias expulsadas del campo hacia las ciudades, que es un proceso paulatino y lento y bastante trabajoso, empiezan a trabajar dentro de las áreas urbanas en la producción de alimentos y de textiles en sus propios hogares. Y acá, pongo algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros, nuestro campo de conocimiento, que es la arquitectura y el urbanismo, que es algo que hoy vuelve a tomar vigencia como tema, ¿sí?
hay un quiebre durante la Revolución Industrial que es sacar de los hogares la tarea productiva, ¿sí? Ahí vemos imágenes que en realidad los telares estaban instalados en las viviendas, en los hogares, y que el trabajo de producción de alimentos se hacía también dentro de las tierras del hogar. En la producción industrial, lo que va a hacer, la revolución industrial, lo que va a hacer es expulsar las tareas productivas hacia lugares privados, ¿sí? Y en ese proceso se hace una fuerte división del trabajo respecto de la condición biológica de las personas que trabajan. O sea, son los hombres los que van a ir a trabajar mayoritariamente a los espacios privados de trabajo, que en este caso son las fábricas, y son las mujeres las que deben hacerse cargo del trabajo reproductivo en el espacio doméstico. Ya no hay espacio comunitario. O sea, queda dividido el espacio público y el espacio, digamos, de desarrollo de las actividades productivas más a cargo de los hombres, y el trabajo de protección de la vida en el espacio doméstico. Esto lo digo porque es uno de los procesos que va a suceder durante la Revolución Industrial. De alguna manera, esa separación entre los puestos de trabajo de la casa, de la ciudad y de la periferia, la vida pública y la privada, es algo que se concibe en la Revolución Industrial y que se termina de concretar en el siglo XX. Volvamos un poco a qué es lo que pasa con cuáles son las condiciones para que se dé la revolución industrial. Si bien el epicentro se da en Gran Bretaña, ¿sí? Imagínense que en Gran Bretaña se produce una revolución, ahora vamos a pasar después a una revolución agraria, después a una producción preindustrial e industrial, ¿sí? Con lo cual, primero se produce una cantidad de comida suficiente para abastecer a toda esta población que viene creciendo demográficamente, y después se empieza a producir en los pequeños talleres y después en las industrias una producción muy grande que requiere un mercado para poder ubicarse, porque digamos, el secreto de la producción en masa o de la producción industrial no es solamente producir más, sino también poder ubicar esa producción. Como son las primeras mercancías, además de las textiles que se empiezan a producir en las fábricas en Gran Bretaña, tienen que ver con la vajilla, ¿sí? Se produce textil y vajilla, básicamente, que es lo que puede adquirir esta burguesía naciente dentro de las ciudades británicas. Estamos hablando todavía de Gran Bretaña porque es donde se produce el proceso más revolucionario, ¿sí? No porque sea revolucionario algo positivo, sino porque se produce algo muy profundo. El lema de Gran Bretaña fue comprar en el mercado más barato para vender en el más caro. Y se llama condiciones necesarias para el despegue porque después esto queda fijado en el tiempo como el procedimiento que todos los territorios, todos los países, todas las naciones deberían seguir. O sea, limitar o expulsar, hacer una revolución agraria en términos de apropiarse del territorio, producir alimentos suficientes para el crecimiento demográfico y constituir la industria como empuje para poder desarrollarse. Todas palabras acuñadas por el capitalismo. Pero este término de comprar en el mercado más barato para vender en el más caro es central, porque Hobsbawm, que es británico y que también nos alumbra desde un lugar muy interesante, que es pensar que en realidad se está construyendo por primera vez un mercado mundial, esta revolución industrial no puede suceder sin la existencia del continente americano. Yo quiero que vean en este mapa, ¿sí? En el mapa que tenemos, fíjense que Europa, Asia y África constituyen una masa, supongamos que Australia está un poquito más lejos, ¿no? Pero constituyen una masa territorial muy importante. Y América, el continente americano, es una masa territorial que no está dentro de este territorio conocido. El mundo, previo a la Revolución Industrial, era el mundo conocido vinculado a Eurasia
y algo de África, pero el continente americano no existía. Entonces, la revolución industrial solo sucede porque existe América, ¿sí? Ahí Aníbal Quijano, que es un pensador latinoamericano y que acuña el término del giro descolonial, nos dice que la modernidad, el capitalismo y América Latina nacen el mismo día. Es más, América inventa Europa, porque hasta que no se llega a la colonización al territorio americano, Europa no existía como territorio europeo. Eran reinos, eran, digamos, en algunos casos ya con las diferentes revoluciones se van constituyendo como estados, pero no existía Europa como territorio. En realidad, el territorio americano inventa el territorio europeo. Y esto es no solamente desde el punto de vista de la cantidad de aportes que hizo América en términos de extracción de metales y de conquista, digamos, de los países europeos, fundamentalmente Gran Bretaña, aunque también lo hizo Francia y Portugal en menor medida, digamos, sino que además se constituye como lo nuevo, ¿sí? Desde el punto de vista epistémico se constituye como lo nuevo. América es lo nuevo. Y esa América, el colonialismo lo primero que hace es apropiarse de la tierra, ¿sí? Vieron que les decían que, digamos, en el anterior, que en Gran Bretaña un primer momento del capitalismo fue la apropiación privada de la tierra. Bueno, el colonialismo lo que hace es la apropiación privada de la tierra, pero hay algo todavía más fuerte, que es la construcción de una apropiación desde las metrópolis, desde lo que se llama la metrópolis. O sea, la apropiación no es de personas que ya vivían en ese lugar, porque en Gran Bretaña eran de ciertas personas que ya vivían en ese lugar. Después vamos a ver qué tipo de personas son las que se apropian de ese territorio. Sino que en América lo que sucede es que la apropiación parte de personas que no vivían, de sociedades que no vivían en este territorio. Entonces, digamos, esa revolución industrial no existe si no existe América. La única forma de que existiera la revolución industrial es la apropiación privada de la tierra en territorio americano. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en realidad cuando nosotros decíamos comprar en el mercado más barato para vender en el más caro, ¿sí? Nada de lo que tenemos sucede mágicamente. Cuando yo me apropio de algo, en realidad estoy desposeyendo de ese algo a un otro o a una otra, ¿sí? Entonces, cuando Gran Bretaña se apropia del territorio británico, del territorio rural británico, lo alambra, porque inventa el alambrado, alambra ese territorio, y se lo apropian pocas familias, y lo que hacen es desposeer de ese territorio a todo el campesinado británico. Y lo hacen y lo pueden hacer porque, a diferencia de Francia, que como ser campesinado está muy organizado y es muy fuerte y resiste un montón de embates, el campesinado británico estaba desorganizado y estaba muy empobrecido. Entonces pueden hacerlo sometiendo a ese campesinado a una desposesión de las tierras que tenían para sobrevivir, para vivir y para producir. Recuerden que también Gran Bretaña no es donde sucede un feudalismo muy potente, sino que hay un feudalismo de baja intensidad. Bueno, si esos campesinos y campesinas británicos son desposeídos, son enviados a las ciudades a trabajar en condiciones, digamos, que no son las óptimas de ninguna manera, imagínense lo que significa apropiarse de todo un continente, imagínense el tamaño de Gran Bretaña y el tamaño del continente americano, lo que significa en términos de acumulación. Porque la propiedad privada, lo que, digamos, está asociado al proceso de acumulación. Lo primero que se acumula es tierra, y esa tierra que acumulo por un procedimiento podría ser cuestionable, lo que a mí me da es poder, y el poder me da dinero, y el dinero, que es otro invento de la época de la Revolución Industrial, el papel dinero no se inventa en Gran Bretaña, se inventa en
Países Bajos, el sistema de dinero y el sistema de bancos, a mí lo que me da es digamos, una acumulación progresiva, ¿sí?, de poder y de dinero. ¿Por parte de quiénes? De los que ya vienen acumulando, o sea, aquel que acumula cada vez acumula más. Y esos que acumulan cada vez más son los que van a constituir no la aristocracia que ya tenía cierto poder, sino la burguesía que va acumulando poder y dinero dentro de los países centrales. Porque, vuelvo a decir, están comprando, entre comillas, en el mercado más barato, o sea, están apropiándose de las tierras y la productividad de las tierras americanas, de todo el continente americano, y lo venden en el más caro, que es donde está esta burguesía naciente que tiene el poder adquisitivo, tiene el poder del dinero para comprar esa producción. Este es un punto que Quijano, que es muy importante. América no decía. La economía mundial sucede porque América es conquistada por los españoles, básicamente, pero digamos, o lo que después se va a llamar España, pero España también recordemos que es un gran deudor de Gran Bretaña, ¿sí? Entonces la mayor cantidad de producciones va a parar a Gran Bretaña. Bueno, como decía, lo primero que sucede es la revolución agraria. Estas son las segadoras mecánicas, que primero son empujadas por fuerza humana, pero después van empezando a ser empujadas por vapor. Lo segundo que sucede es qué tipo de producción voy a comercializar, porque además empieza a concentrarse. Aparece algo en la revolución industrial, en el proceso de revolución industrial, que es producciones a escala, ¿sí? Lo que hoy llamamos producciones a escala. Antes se producía un poco de algodón, un poco de comida, un poco de animales, un poco de esto, un poco del otro en cada territorio, y ahora empieza a haber grandes extensiones de territorio con un monocultivo. Y el primer monocultivo que sucede es el algodón. Quiero, perdón, ¿no?, si voy y vengo, pero quiero volver un poco a este mapa, ¿sí? Y como es, digamos, como bien decía que hay una apropiación privada del territorio americano en su conjunto, África lo que le toca es una apropiación privada de seres humanos, ¿sí? Es en África donde van a conseguir la mano de obra esclava, que no es similar a los esclavos de la época feudal, ¿sí? Primero porque los esclavos de la época feudal eran en ese propio territorio. Incluso muchos esclavos tenían que ver con estos pueblos que peleaban, que luchaban, y cuando uno se imponía sobre el otro, el pueblo que perdía pasaba a ser esclavizado por el pueblo que ganaba. Pero eran territorios colindantes, ¿sí? Eran territorios que pertenecían a un mismo espacio físico. Bueno, en este caso, comprar en el mercado más barato para vender en el más caro era no solamente apropiarse de la tierra, sino apropiarse de seres humanos que eran baratos porque los robaban de su propia tierra y los trasladaban a una tierra desconocida y los hacían trabajar sin ningún tipo de remuneración, ¿sí? Entonces, no sucede la revolución industrial, por más que haya habido inventos, y después hablemos un poco de los inventos, no sucede la revolución industrial si no hay una apropiación privada de tierra y una apropiación privada de seres humanos, ¿sí? América le da la tierra y en parte también le da los seres humanos, porque las comunidades originarias son esclavizadas de alguna manera, y África le da esta mano de obra esclava que es abruptamente, digamos, sacada de su territorio y llevada a trabajar de una manera explotadora. También, digamos, creo que, no sé si acá lo digo, el tema de los esclavos y el algodón, ¿sí?, que está asociado y de hecho es el inicio de la prosperidad de las colonias británicas en territorio americano. En ese, digamos, en ese procedimiento, por decirlo de alguna manera, estos esclavos primero fueron llevados a Gran Bretaña, los esclavos negros, ¿sí?
Pero para que los negros fueran esclavizados, lo que se decidió, se acuñó por primera vez en la historia del mundo la idea de la raza, ¿sí? De la asignación biológica, que dice que ciertas razas, por asignación biológica, son inferiores. E incluso, en algunos casos, son tan inferiores que pueden ser considerados animales, ¿sí? Esto es otro invento de la Revolución Industrial, otro invento muy fuerte. Siempre había habido lucha entre etnias, ¿sí? Una cosa es el origen étnico de un pueblo, y otra cosa es la categoría raza que se acuña durante la Revolución Industrial y que dice que ciertas etnias, ¿sí?, son inferiores, y esa inferioridad está referida al mundo natural. O sea, cuanto más inferior sos, más cerca de la naturaleza estás y por lo tanto más cerca de ser animal estás. Entonces, a la etnia se le asigna una inferioridad que no era nueva en la asignación de inferioridad. Lo que pasa es que se magnifica de forma exponencial durante la Revolución Industrial. Esa inferioridad también está colocada como, digamos, si bien existía patriarcado previo a la Revolución Industrial, el patriarcado que se acuña durante la Revolución Industrial es letal, digamos, es, digamos, asignarle a las mujeres una inferioridad que también, si se suma con la cuestión étnica, nos da, digamos, una situación de profunda desigualdad, de profunda injusticia, que hace como ser asimilar a las mujeres negras, a las mujeres provenientes de África, como, digamos, animales, verdaderamente como animales. No había diferencia entre una oveja y una mujer negra. Esto es parte de la situación por la cual empieza a suceder la revolución industrial. Son las condiciones que necesitan para hacerlo. ¿Y por qué el algodón? Porque el algodón está vinculado a la industria textil, que es la primera que despega como producción industrial. La producción de algodón al principio se hacía en Gran Bretaña, y había, digamos, comunidades, había ciudades vinculadas a la industria algodonera, y después empieza a buscar otros territorios, y es, digamos, el sur de las 13 colonias que se asientan en las colonias británicas que se asientan en el continente americano, donde empieza a prosperar un mercado, un mercado de producción de algodón, y también lo es en la facenda brasilera, en la facenda en territorio de lo que hoy conocemos de Brasil, que es a través de las producciones que hace la colonización portuguesa. Vamos a ir un poco al tema de lo que siempre, digamos, lo que tiene buena prensa en la Revolución Industrial, que tiene que ver con la invención. Imagínense que estamos en una época en donde hay una acumulación, por parte de un sector hay una acumulación de tierra, de producción. Imagínense que ahora la producción de esa tierra, que antes era de un montón de familias, ahora le pertenece a una sola, vende en el mercado lo que produce, que es algodón, cobra muy bien, y empieza a tener un capital acumulado que tiene que ubicar en algún lado, ¿sí? Las familias, que son muchas las familias británicas que empiezan a acumular capital, lo tienen que invertir. Y hay dentro de esa sociedad, producto del desarrollo educativo de Alemania y Francia, básicamente, empieza a haber una serie de inventos, o sea, hay una situación de creatividad muy grande y de diferentes inventos que necesitan ser experimentados, ¿sí? Dentro de esos inventos está obviamente la energía eléctrica, va a estar después, va a estar también después todo lo que es la propulsión primero por carbón y después por petróleo. Y dentro de todos esos inventos, imagínense que hay millones de inventos, algunos que prosperaron y otros que fracasaron. Pero básicamente para poder experimentarlos se necesitaba inversores, personas que tuvieran un capital, que tuvieran que ubicarlo en algún lado, y ahí es cuando, digamos, se va invirtiendo en diferentes inventos, básicamente de máquinas y herramientas que van a ir produciendo diferentes tipos de producciones que tienen que ver, como decía, primero con el textil,
después con todo lo que es la vajilla. La vajilla fue uno de los primeros mercados europeos que se expandió todo lo que pudo. La vajilla incluía las piezas de cerámicas y las piezas de metal, y todo eso requirió lo que hoy llamaríamos matricería, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos máquinas y herramientas para la producción en masa. Bueno, esos fueron todos inventos que fueron financiados por estas familias que acumulaban capital, ¿sí? Digo esto porque en muchos casos perdían ese capital porque el invento no prosperaba, el invento no servía para nada. Había inventos que se inventaron para una cosa y terminaron produciendo otra cosa. Ahora, hubo un invento que fue propio de Gran Bretaña que tiene que ver con el comercio exterior y el monopolio. Como decíamos, el territorio americano aportó primero una apropiación privada de la tierra, una expulsión y una esclavización de las comunidades originarias, se hicieron extracción de metales, se hicieron producciones agrícolas extensivas, como podía ser la fazenda en Brasil o la algodonera en el futuro territorio de Estados Unidos. También se empezaron a producir, digamos, no solamente se extrayeron minerales, sino también se llevó a Europa todo lo que era la producción de alimentos, todos los alimentos latinoamericanos que las comunidades originarias tenían una muy buena dieta, con poca cantidad de carne en su dieta, porque tenían proteínas de origen vegetal, fueron también exportadas al viejo continente y explotadas y devueltas hacia América en forma de producción industrializada, como, bueno, todos sabemos que el chocolate es la semilla del cacao, es una semilla originaria del continente americano, pero pasó, digamos, a ser hegemónicamente el mejor productor de chocolate Suiza, un país europeo. Decía que el comercio exterior fue lo que verdaderamente rompió, digamos, el techo de lo que podían producir. Imagínense que toda la revolución industrial produjo una serie de bienes en masa que fue ubicando en esta Europa, ahora sí ya constituida como un territorio reconocido, de países que ya habían empezado a constituirse como estados. Ahí encontró su primer mercado, pero ese mercado tenía un techo, porque la población, por más que tuviera un crecimiento demográfico importante, seguía desarrollándose en un territorio muy pequeño. Entonces, el territorio que se consideró como posibilidad para la ampliación del mercado fue el territorio americano y todo lo que eran las colonias, básicamente la colonia de la India. La India era un país sumamente próspero e industrializado que fue sistemáticamente desindustrializado por la corona británica, por digamos, el capital británico, que lo que buscó fue sacarle la producción industrial para poder ubicar la producción industrial en ese país. Entonces ya no solamente proveíamos de materias primas, sino que teníamos que ser compradores de productos industrializados. Y para eso se requería la constitución de una élite o una pseudo burguesía, porque no se puede hablar en continente americano de burguesía, pero sí de una pseudo burguesía o una élite en todos los territorios que empezaban a constituirse como países, o como estados, perdón, digo yo, como estados nacionales a lo largo del continente americano. ¿Qué era lo que pasaba en Inglaterra durante esta situación revolucionaria con las industrias produciendo primero para el mercado local, ¿sí? Para el mercado local británico, para el mercado local europeo y mucho después para el mercado americano e indio? Es que la situación social era una situación compleja. Toda la población rural que había migrado a las ciudades, que estaba inferiorizada por provenir del campo, por no estar letrados, por tener, digamos, también una condición de inferioridad frente a la burguesía naciente que había podido,
desarrollarse, palabra acuñada por el capitalismo también, bueno, esta población se agolpaba en torno a las industrias con una expectativa de vida de alrededor de 34 años, con jornadas de trabajo de 14 horas, con familias viviendo en una habitación, lo que hoy conocemos como una habitación, familias de 8 o 10 integrantes viviendo en la misma habitación, sin sistema sanitario, sin baños, con trabajo infantil. La situación, la verdad, era catastrófica, inclusive desde el punto de vista higiénico, era catastrófica. Había mucha mortalidad infantil y mortalidad producto de digamos, esta convivencia tan cercana que producía contaminación. Entonces pasaban, iban y venían con procesos de prosperidad, o sea, donde la industria se desarrollaba y procesos que por ahí se frenaban muchas veces por las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Esto es lo que pasaba, pongo ahí un llamado también, lo que pasaba en Gran Bretaña básicamente. Por lo que pasaba en África eran poblaciones que eran, digamos, que tenían también una condición de esclavitud, pero eran, digamos, arrancados de su territorio y llevados a territorios desconocidos, con lenguas desconocidas y formas de trabajo desconocidas, y pueblos originarios en América que eran sometidos a la esclavitud y también, digamos, españolizados, digamos, de alguna manera. Esto que les contaba, que se necesitaba crear una élite, ¿sí? En las Américas para que ampliara el mercado, fue, esto digamos, traigo como ejemplo, una ley y una liga que se constituyó para evitar tener proteccionismo con la producción agrícola británica, ¿sí? Se hizo un debate en Gran Bretaña en donde se discutió sobre si había que proteger o no la agricultura comestible de Gran Bretaña. Y lo que, digamos, los que ganaron fueron los que decidieron no ser proteccionistas, porque lo que decían es, necesitamos que prospere una élite que venda alimento a Europa y que nos compre la producción industrializada, porque si no, no tenemos dónde. Hubo, digamos, como crisis de crecimiento, lo que llamaríamos hoy crisis de crecimiento. Produjeron más de lo que podían vender. Entonces necesitaban constituir las élites en el territorio americano. Eso, digamos, fue como el primer impulso y que, digamos, nos dio un mapa a comienzos del siglo XIX, un mapa con la constitución de Estados-Nación en el continente americano, que es entre 1800 y 1830, todos los países latinoamericanos, los que no se constituyeron y siguieron siendo colonias, incluso todavía sigue habiendo colonias en territorio americano, no se constituyeron como Estados-Nación porque todas, digamos, habían migrado a esos territorios élites de los países centrales. Entonces no querían desprenderse de su metrópoli. Pero todo lo que eran territorios españoles, digo, estoy hablando básicamente de Francia, todo lo que eran territorios españoles y portugueses hicieron procesos libertarios en donde se independizaron de las metrópolis. Estados Unidos es un caso aparte porque en realidad tuvo una revolución temprana, la Revolución Americana, que fue mucho más interesante la Revolución Americana que la Constitución Americana, que fue 18 años después de la Revolución, y que es contemporánea de la Revolución Francesa. ¿Sí? Y el territorio estadounidense, vamos a decir que era mucho más pequeño de lo que hoy conocemos como territorio estadounidense. Bueno, esas eran las condiciones al empezar el siglo XIX. Si los primeros, digamos, despegues tenían que ver con el algodón, ya en el segundo despegue empezaron a intervenir
otro tipo de producciones, como es la producción del hierro y del carbón, ¿sí? Vieron que les decía que los que habían acumulado un capital suficiente, perdón, ni siquiera, nunca es suficiente para el capitalismo, los que habían acaparado un capital importante, solían invertirlo en invenciones para ganar más dinero. Si le pegaban, ganaban muchísimo, si no le pegaban, bueno, perdían una parte, pero igual seguían acaparando porque eran propietarios de la tierra. Siempre la propiedad de la tierra es lo principal. Bueno, para poder invertir en las producciones de hierro y de carbón se requería un capital muy importante porque la extracción del carbón y la extracción del hierro requería una tecnología y requería una masa de trabajadores muy importante, y después había que procesar ese material, esa materia prima, había que procesarla. Entonces, no es el algodón que se produce de forma manual y por una gran cantidad de gente, sino que tiene otra complejidad. La combinación de la extracción entre el carbón y el hierro es lo que da origen a otro invento del segundo despegue, que tiene que ver con el ferrocarril, ¿sí? El ferrocarril, todos sabemos que el ferrocarril acá en la Argentina, como ser, y en gran parte de América, lo construyó el Estado británico, porque en realidad el Estado británico y los inversores británicos en ese momento, y posiblemente ahora sea igual, coincidían, eran las mismas personas, ¿sí? El Estado eran las mismas personas que detentaban esa concentración de tierras, esa concentración de dinero, de capitales. Y la verdad que el ferrocarril no iba a poder desarrollarse si no había una inversión muy importante por parte del Estado británico. La primera intención del ferrocarril era sacar del socavón la producción de carbón y de hierro, pero a su vez, para poder sacarla se necesitaba alguna tecnología de hierro. Los primeros vagones eran de madera, ¿sí? Pero las ruedas eran de hierro. Y la máquina era de hierro porque adentro de eso se producía el empuje a vapor. Bueno, cuando se combina el Estado británico, los capitales que puede aportar el Estado británico más otros inversores, y se produce la primera formación del ferrocarril, que vuelvo a decir, era básicamente para llevar del socavón, de donde se extraía el carbón y el hierro, hacia el puerto, donde después se podía llevar a diferentes lugares. Recuerden que Gran Bretaña es una isla y tiene un desarrollo de su comercio a través de puertos. Es cuando se produce el segundo despegue para el desarrollo capitalista. Bueno, hay una página que quedó, perdón, que quedó ahí, vamos para atrás. 3 o 4 cosas, ahí ya se terminó el PowerPoint, 3 o 4 cosas que quiero centrar y que después la van a encontrar en los textos. Una tiene que ver con esta frase que la revolución industrial se produce porque se combinan una serie de factores a lo largo de un periodo de 60 años que reconfiguran el territorio y lo convierten en un territorio mundial. Es la primera vez que se habla de un territorio mundial. Y eso se produce porque hay una acumulación de capital y hay un surgimiento del capitalismo. Por otro lado, digamos, el capital tiene dónde invertir porque hay inventos, hay educación y hay lo que se llamó después la constitución de la ciencia positivista, ¿sí? Antes se interpretaba el mundo, por ahí esto no está mucho ahí, antes se interpretaba el mundo a través de la religión y a partir del fortalecimiento de la ciencia como interpretadora del mundo, ya la religión pasa a un segundo lugar y yo entiendo el mundo, como cualquier persona, a través de lo que me explica la ciencia, ¿sí?
y esa ciencia es positiva. La ciencia positiva lo que dice es que, de alguna manera, podemos intervenir sobre la naturaleza. Esta es la primera ciencia, digamos, del positivismo de la ciencia. Podemos intervenir sobre la naturaleza porque la naturaleza tiene formas de controlarse como para no deteriorarse gravemente. ¿Sí? A la vez que está la ciencia que nos explica el mundo y que nos dice, podemos llevarnos por delante el mundo, porque total el mundo se va a autorregular y se va a autosanar, ¿sí? Aparece la idea de Estado-Nación, ¿sí? Se constituye el Estado-Nación como un Estado, como un autogobierno que tiene un territorio definido con fronteras. No existían las fronteras eran permanentemente móviles en Europa. Entonces, un territorio que se define por fronteras y que ejerce dentro del territorio la soberanía. ¿Sí? Entonces aparece el Estado-Nación, aparece el sistema bancario y la acumulación de dinero a la apropiación privada de la tierra, la ciencia positiva que nos dice que nos podemos llevar el mundo por delante, aparece el mundo como un territorio posible, aparece el colonialismo. Una cosa es que un pueblo someta a otro o que, digamos, se dé, vamos a decir, el imperio romano, que es algo que tenemos dentro de la historia europea como un sometimiento de un pueblo hacia otros pueblos. Pero en este caso no era, digamos, no tenía ni esa escala, que era chica, y además que está, digamos, el sometimiento de los otros pueblos es digamos, un sometimiento de invisibilización y a partir de la idea de raza, una descalificación de gran parte de la población del mundo por su origen biológico, origen étnico u origen biológico de género. Entonces, todo eso mezclado en el mismo periodo produce un cambio rotundo en la configuración del mundo, en todo el mundo, ¿sí? Y la imagen que se desprende de ese capitalismo es una imagen altamente positiva, porque a partir de la ciencia y de lo que puede dar la palabra desarrollo acuñada por el propio capitalismo, es un crecimiento sin freno, permanentemente positivo y, digamos, y que todas las personas que participan de ese capitalismo pueden llegar a prosperar en este nuevo sistema. Lo que no dice la cara oculta de la luna, lo que no dice este capitalismo es que para poder producir ese despegue, más de la mitad de la población mundial tiene que estar fuera del sistema, o tiene que estar dentro del sistema de forma dominada, de forma sometida. ¿Sí? Y ese es el sistema, digamos, que tenemos hasta ahora. No hay todavía demasiados inventos respecto a otros sistemas. Sí, por ahí lo que podemos decir es que tanto el continente americano como el continente africano tuvieron historias que fueron interrumpidas y que dentro de esas historias podemos encontrar, y esto no lo digo yo, lo dice Immanuel Wallerstein, lo dice Aníbal Quijano, lo dice Rita Segato y una serie de Boaventura de Sousa Santos, una serie de pensadores, podemos encontrar nuevas formas de socialización que no pongan en el centro la producción capitalista o el capitalismo, sino que pongan en el centro la vida humana. Para terminar, lo que decía Aníbal Quijano y que tenemos que pensar, porque cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, estamos hablando de lo que le pasa a las masas obreras en Europa, que, vuelvo a decir, estaban en unas condiciones infrahumanas, pero no estamos hablando, cuando se habla de revolución industrial, jamás se habla de lo que pasaba a los negros en África ni a las comunidades originarias en América, y que, vuelvo a decir, sin esas dos poblaciones
nunca se hubiese desarrollado la revolución industrial. Y digo esto porque estamos acostumbrados a discutir las ciudades europeas y a veces no estamos acostumbrados y acostumbradas a discutir las ciudades americanas, o, digamos, de África sabemos poco, pero las ciudades africanas. Tengamos en cuenta que este es un proceso que surgió en Europa, o lo que después se llamaría Europa, y que se apoyó en África y América, pero que después nos devuelve, digamos, o persiste cierta colonialidad del saber hacia lo que estamos mirando cuando estudiamos, cuando analizamos y cuando concebimos las ciudades. Cierro acá porque si no se va a hacer muy largo. Perdón si fui, me parece que me pasé del tiempo que tenía.